Y quisiera hablarles, estamos recién salidos de la semana de pasión. La crucifixión, muchos han hablado de Jesús, la resurrección también, se ha hablado en todo el entorno y todo lo que tiene que ver la obra de expiación y redención de nuestro Señor Jesucristo. Ese evento que nunca debe ser pasado por alto, que debe permanecer siempre en nuestros corazones, porque si usted y yo estamos aquí es gracias a esa obediencia de nuestro Señor, el cual se entregó a sí mismo sin tener que hacerlo por nosotros, por amor a nuestras vidas, por amor a nuestras almas, para librarnos de un tormento eterno. Así que el evento de la cruz es algo maravilloso, la confirmación mesiánica de Jesús a través de la resurrección y la promesa de que un día, como Él resucitó, también nosotros resucitaremos, es algo maravilloso. Pero después que Jesús fue crucificado, resucitó, aún seguían los apóstoles en la tierra, los apóstoles no se fueron con Jesús. Y quizás en la mente de los apóstoles surgía la pregunta, bueno, ya el maestro no está con nosotros, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué va a suceder con nuestras vidas? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué nos prepara el futuro? Y aunque Jesús le había dado algunos destellos y algunos avances de lo que acontecería con la vida de ellos, Jesús les dijo, bueno, como yo he sido perseguido y he sido maltratado, el discípulo nunca es mayor que el maestro. Así que si con el árbol verde hicieron esto, ¿cuánto no harán con el seco? ¿Verdad? Así que ustedes van a pasar por estos mismos tormentos, tribulaciones. Pero quizás había cierta confusión todavía en cómo se iba a desarrollar todo aquello en la mente de los discípulos. Aquellos que no tenían un Nuevo Testamento para leer completo, tenían las escrituras hebreas del Antiguo Testamento y no tenían muchos datos. Todavía no habían sido escritas las cartas de Pablo, no habían sido escritos los evangelios. Hoy nosotros tenemos el privilegio de que tenemos una guía preciosa que nos guía a cada paso del camino y que está completa y finalizada. Que en ella podemos encontrar todo. Pero si nos trasladamos al tiempo donde la iglesia del Señor comenzó y aún después que el Señor se fue, aún después de la ascensión, vemos que aquellas personas solamente tenían la palabra de Jesús, la cual el propio Jesús dijo que enviaría a otro consolador, otra persona divina una vez que Él se fuera, para que esa persona fuera recordando las palabras que Él había hablado. Pero no tenían el manual que tenemos hoy. Si tenemos una duda sobre el evangelio, vamos a la palabra de Dios. Los apóstoles, mientras caminaban con Jesús, tenían una duda. ¿A quién iban? Maestro, yo no entiendo esto. ¿Cómo es posible esto? Explícame esto. ¿Qué quisiste decir con esta enseñanza? Pero después que Jesús no estaba, necesitaba de alguna persona. Ellos necesitaban una persona que también siguiera la instrucción, siguiera recordando las palabras, que trajera a memoria, que hablara como dice el propio Jesús. No se preocupen de qué han de hablar delante de reyes, gobernantes, de todo el que demande razón de su fe, porque el propio Espíritu de mi Padre va a poner palabra en su boca. Y la persona del Espíritu Santo es una persona especial, igual que las demás personas de la deidad, igual que el Padre, al igual que el Hijo. El Espíritu Santo es esa persona que nos mantiene unidos al Espíritu de Cristo. Y era la persona que iba a encargarse de guiar a aquellas personas que comenzaban a caminar diferente a lo que habían creído, que comenzaban a emprender un camino desconocido para ellos, donde iban a tener obstáculos, iban a tener problemas. Iban a arriesgar aún hasta su vida por aquel camino. Y el Espíritu Santo les iba a acompañar. Y si retrocedemos un poquito el casete hacia las escenas de todo lo que ocurría en los últimos momentos de la cruz, en los momentos de la resurrección, en la ascensión de Cristo a los cielos, vemos que los discípulos tenían en su corazón, en su alma, tenían aflicciones, tenían miedo. Aún Cristo después de resucitado, los discípulos aún permanecían encerrados en lugares huyendo del ejército romano y de los fariseos. Tenían un miedo tremendo a qué pudiera pasar con sus vidas.
Tenían tristeza porque no tenían al maestro a su lado. Y tenían mucha duda y quizás hasta cierto grado de indecisión en sus vidas. Tal es así que en cierta ocasión, aún Cristo después de resucitado, pero antes de ascender a los cielos, dice Pedro, ¿sabes qué? Yo me voy a pescar. Yo voy a hacer lo que siempre he sabido hacer. Quizás para lo único que soy bueno, porque traté de ser un apóstol, un seguidor de Cristo y terminé negándole 3 veces. Así que yo creo que lo único que sé hacer es pescar. Y dice que el resto de los discípulos de los apóstoles le siguieron y se montaron en una barca y allí se le tuvo que aparecer Cristo. Y me imagino que el Señor diría, pero ¿y estos qué hacen? ¿Por qué regresan si yo los llamé de ese lugar? Para que en lugar de pescar peces fueran pescadores de hombres. ¿Por qué retornan? Porque habían dudas en su corazón. No había todavía, a pesar de 3 años y medio de estar al lado del Maestro, de verle en su crucifixión, de ver los milagros y ver su resurrección, aún sus corazones, su alma no había sido transformada por completo. Habían sentimientos que eran contrarios a toda su tarea encomendada. Tal es así que aún después del Señor decir, mi reino no es de este mundo, yo me voy a los cielos, el reino de mi Padre, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, mi reino es espiritual y hay que tener un cambio espiritual para poder entrar a ese reino. Aún así, dice aquí en el verso 6 del libro de Hechos, capítulo 1, dice entonces los que se habían reunido, estamos hablando del momento en que Cristo los llama al monte, se reúnen todos y Cristo va a ascender a los cielos delante de sus ojos. Y aquellos discípulos, en vez de haber atendido o entendido todo lo que Cristo le había dicho y enseñado, dice que aquellos que estaban reunidos le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor tiene un amor y una paciencia tremenda. Porque después de todas las cosas, ¿cómo es posible que estas personas, aquellos que estaban cerca, aquellos que le eran descubiertos, develadas las parábolas en su sentido real, aún no habían entendido cuál era el reino de Cristo? Y ahí en el momento de irse Jesús, en lugar de estar arrodillados, adorando al Señor, pidiendo la capacitación, la fuerza, enfocado en lo espiritual, están pensando en que si todavía va a ser restituido, establecido el reino de Israel. Aquí vemos que todavía tenían cierto interés por las cosas materiales. Entonces Jesús le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y ahí viene el pero. O sea, Jesús no los dejó quizás sin responderle. Jesús tiene amor, tiene paciencia. Y le responde, pero le dice, no se enfoquen en eso. A ustedes no les interesa saber el tiempo o cuándo va a venir o cuándo deja de venir. Y cuándo se va a establecer ese reino. Y cuándo va a ser y cómo va a ser. Ya lo que ustedes fueron enseñados. Recuerden que eso, pónganlo en práctica. Y le dice, pero ahora sí en esto tienen que poner atención. Pero recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, olvídense del reino ahora. Entonces me seréis testigos en todos los lugares. Su misión es otra. Cumplan con la misión encomendada. Pero aún allí ellos tenían esas dudas. Y el Señor una vez más les reafirma el ministerio. ¿Por qué? Porque a pesar de que Jesús los había confrontado con la palabra muchas veces, no había surgido en sus corazones algo que es vital que pasa en la vida del ser humano que quiere entregar su vida a Dios y que anhela la salvación de su alma. Y se llama el quebrantamiento. Aún seguían preocupados, aún seguían con desacuerdos entre ellos,
aún seguían uno quizás recriminando: Pedro, ¿qué tú vas a hablar si tú negaste al maestro? Tomás, tú cállate por ahora, de este tema no hables. Si vas a predicar de la fe, de eso no hables, porque tú tuviste que ver para creer, ¿verdad? Quizás cuando Felipe iba a aportar algo: Felipe, si tú no reconociste al Padre que estaba al lado tuyo y le preguntaste, muéstranos al Padre. Todos tenían sus cosas entre ellos. No había un quebrantamiento en su corazón. No había surgido la humildad en su corazón. El quebrantamiento es lo que Cristo le habló el día de la entrada triunfal. Y que ellos quizás en ese tiempo nunca entendieron, con el perfecto ejemplo del grano de trigo que cae en tierra y muere. Quiero decirle que el quebrantamiento solamente se produce a través de la muerte. El quebrantamiento solamente se produce cuando nosotros tomamos la decisión de negarnos a nosotros mismos, de morir al yo, de morir a la arrogancia, de creer que nos sabemos todas las cosas y decidimos postrarnos delante de la majestad de Dios. El ser humano es un ser, valga la redundancia, en tres partes. Es un ser tripartito. Nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu, y no en ese orden. Pero ¿sabe usted lo que es el espíritu? ¿Sabe usted lo que es el alma? Todos sabemos lo que es el cuerpo. Pero ya las cosas espirituales a veces son un poco complicadas de entender. El espíritu es aquel que procede de Dios. El alma es lo que acoge o el lugar de habitación de ese espíritu. Y el cuerpo es la expresión del alma y el espíritu. El cuerpo de nosotros se comporta de acuerdo a nuestro alma y nuestro espíritu. Y dice que nuestro espíritu es el que tiene conexión, el que interactúa directamente con el Espíritu de Dios cuando nosotros nos quebrantamos, nos humillamos y el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. En el momento que nos humillamos delante de Dios, que reconocemos nuestros pecados y surge la conversión y ese nuevo nacimiento en nuestra vida, el Espíritu Santo pasa a morar con nuestro espíritu. Y el objetivo del Espíritu de Dios es transmitir todas las lecciones, las enseñanzas y comenzar una nueva trayectoria y enseñar a vivir a nuestro espíritu. Pero para que nuestro cuerpo, para que nosotros nos comportemos de la manera necesaria, hay que pasar por el alma. Y el grano de trigo fue el ejemplo tremendo. ¿Por qué? Porque el grano de trigo tiene vida dentro. Pero hay algo que impide que esa vida se manifieste. Los campesinos, ¿qué cosa es? ¿Ah? La cáscara. Cuando una semilla, usted puede sembrarla y tiene el potencial de germinar dentro. Pero hay algo que impide que brote. ¿Qué cosa es? La cáscara. La cubierta, lo que recubre. Si esa cáscara no es rota, esa vida no puede brotar. Y Cristo le dijo, es necesario, y con el ejemplo de su crucifixión lo puso y lo manifestó. Es necesario que en la vida del ser humano ocurra una muerte, para entonces que pueda surgir la vida. El alma del ser humano está mal entrenada. ¿Quiere que le diga por qué? Porque nosotros nacemos en pecado, crecemos viendo un ambiente de pecado y aprendemos las malas costumbres del pecado. Y nuestro cuerpo es quien enseña nuestra alma y no el espíritu. Por eso Pablo dice, los espirituales entienden las cosas que son del espíritu, pero los carnales solamente entienden las acciones de su cuerpo. El ser humano fue diseñado para que el Espíritu de Dios, a través del espíritu del hombre, enseñe a su alma y pueda proyectarlo en su cuerpo y en su manera de andar.
Sin embargo, nuestra malformación es que si nosotros queremos gozo en nuestra alma, alegría en nuestra alma, paz en nuestra alma, no la buscamos en nuestro espíritu. La buscamos a través de lo material y lo del cuerpo. ¿Qué queremos? Gozo, alegría. Vamos a buscarla a través del placer del cuerpo. Ahora sí me están entendiendo cómo nuestra alma se desvió en su aprendizaje. Y los discípulos estaban atravesando esto porque todavía no se había roto aquello en ellos, para que pudieran vivir a través del Espíritu. Y Jesús les sigue abriendo los ojos. Va a descender sobre ustedes el poder, el Espíritu. Estén preparados. Resuelvan lo que tengan que resolver en su vida y estén preparados para esa hora maravillosa, para que la vida pueda ser manifestada y ustedes cambien de una vez por todas. No sigan buscando la felicidad en el conocimiento, no sigan buscando la felicidad en los placeres, no sigan buscando la paz echándole la culpa al otro. No sigan en eso. Y dice que el Espíritu Santo no descendió sobre aquel grupo de personas hasta que no ocurrió esa transformación en ellos. ¿Cuál fue la transformación? Dice que ese día, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Estaban orando al Señor. Ya no les interesaba lo que pensara el que estaba al lado. Ya no le interesaba otra cosa, sino buscar la presencia de Dios y clamar a Dios juntos, unánimes. Unánime quiere decir en un solo espíritu, de acuerdos completamente en todo. Allí los defectos, los errores, lo que aquel le hizo al otro, ya eso se perdió en ese momento. Hubo un quebrantamiento de su ser y lo único que anhelaban en su ser era la presencia del Espíritu de Dios para comenzar a vivir por el Espíritu. Note que por muchos seminarios que tuvieron al lado de Jesús, por muchas evidencias de milagro que tuvieron, aún viendo al Cristo resucitado, aún no habían salido a decir ni una palabra. Pero cuando el Espíritu de Dios desciende en ellos, todo cambia. Ellos se quebrantaron y el Espíritu del Señor vino y tomó control de sus vidas. Se fue el miedo, se fue la tristeza. ¿Por qué? Porque ya aún cuando golpearan su cuerpo, ellos vivían por el Espíritu y no por el cuerpo. Ya sus emociones no eran a través de su cuerpo y lo que le pudieran hacer a este. Vemos cómo Pedro sale de allí, todos los apóstoles hablando, y Pedro, aquel que se había escondido, aquel que corrió, aquel que quería tener el control de todo en sus manos, que cortó la oreja de aquel guardia tratando de evitar el arresto de Jesús, fue transformado de una manera que dijo: ¿qué fariseos ni fariseos? Que me hagan lo que me hagan, pero yo voy para afuera porque yo estoy lleno del Espíritu de Dios. Ahora comencé a vivir diferente, entiendo todo diferente y voy a predicar la palabra de verdad. Y dice que fue tan grande la unción en aquel momento que cuando Pedro entendió esto y comenzó a actuar así, dice que habló con denuedo allí. Y 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. ¿Y usted cree que allí no estaba la guardia del templo? Y no estaban los romanos por donde quiera. Pedro no le importó. Aquel que negó a Jesús ya no era el mismo, que había pasado por el quebrantamiento, había muerto su grano de trigo y había germinado la nueva vida en él. Es algo precioso como después el apóstol Pedro y el apóstol Juan siguen su tarea, y así cada uno de ellos. Y dice que cuando lo llevaban allí, lo azotaban, salían saltando de alegría. Óigame, usted se imagina que a usted lo metan preso por causa del nombre de Cristo y usted salga con alegría. Que a usted lo aten con cadena, que a usted lo azoten. Aquellos azotes no eran, vamos, como le decimos a los muchachos, ¿verdad? A los niños en Cuba sobre todo. Aquí ya es un poco diferente. Pero agarrábamos así, ¿cómo se llama? Un cujito, ¿verdad? Y te portaste mal por las piernas. ¿Que eso no eran los azotes que le daban a los discípulos? Un chancletazo, eso no era. Los azotes dejaban marcas profundas en su piel,
Llegaban hasta lo más profundo. Salían casi desangrados, casi sin poder caminar, débiles. ¿Y cómo es posible que estos apóstoles, que antes se escondían y estaban tristes y temerosos, ahora eran azotados, eran echados presos y salían alabando a Dios? Porque habían entendido una cosa. Ya las emociones y el alma no vivía conforme al cuerpo, sino conforme a su espíritu y al Espíritu de Dios que moraba ahora en ellos. Hermano, usted puede tener toda una vida en la iglesia, o que se puede saber el himnario y la Biblia de punta a punta, se la puede saber. Puede ser el mejor adorador o cantante. Puede estar lleno de tremendas virtudes y capacidades y no perderse un servicio en la iglesia. Pero si usted no ha pasado por el quebrantamiento, la humillación delante de Dios y la muerte al viejo hombre, no va a tener poder de Dios para cumplir la misión que Dios le ha encomendado en esta vida. Es necesario morir. No solamente cantar y alabar, eso lo hace cualquiera. Aún saberse la palabra de Dios de memoria y no aplicarla, eso lo sabe cualquiera. El diablo y sus demonios conocen la palabra de Dios, pero no la aplican. La conocen de punta a punta. Dice que aún ellos creen en Dios y tiemblan. Pero eso no basta, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Qué sigue en nuestra vida? Quiero decirle que debemos asegurarnos de que hayamos muerto al viejo hombre y que esté germinando en nosotros el espíritu de vida, y que nos comportemos conforme a ese espíritu, que nuestro cuerpo, nuestra expresión máxima de testimonio de que eso haya ocurrido en nuestra vida. Si no le digo una cosa, está perdiendo sus años sentados en la silla de un templo. A Jesús le interesa que esa vida haya surgido en nosotros, en nuestros corazones, a través del quebrantamiento del corazón. Solamente quebrantando nuestra alma, rompiendo nuestras emociones, nuestras almas, podemos liberar nuestro espíritu, que muchas veces se encuentra aprisionado en esa cubierta llamada alma, donde las depresiones y las tristezas no dejan que el espíritu sea liberado en nosotros. El quebrantamiento de nuestra alma es necesario. Los apóstoles tuvieron que pasar por ahí, y todo hijo de Dios tiene que transitar por ese paso si quiere experimentar la vida y el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias infinitas. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado de conocerte. Gracias, mi Dios. Porque, Señor, entendemos ahora que no depende de nosotros, que no depende de lo que podamos hacer, que no depende de nuestro intelecto y nuestra habilidad y nuestra capacidad y nuestra virtud, porque la virtud es tuya, Dios. Tú fuiste entregado, Dios, y debemos nosotros ser quebrantados delante de ti, porque nadie más fue capaz de darnos esta oportunidad. Señor, gracias porque no solamente moriste y resucitaste y ascendiste a los cielos, sino que enviaste el Espíritu de vida, el Espíritu de Dios, el Espíritu de poder para nosotros, para poder tener así, para poder expresar así y que brote en nuestro espíritu los frutos del Espíritu y no los de la carne. Padre, pero permite, oh Dios, y ayúdanos, Padre, a poder quebrantarnos completamente delante de ti, a poder ser entregados y rendidos completamente delante de ti, y evaluar y analizar las acciones de nuestra vida
Padre, y si en algo te ofendemos y no te agradamos, Señor, quebrántanos y ayúdanos, Dios. Rómpenos, Dios, y haznos de nuevo. Pero que cuando seamos hechos nuevos, seamos una vasija que te honre, que glorifique tu nombre, que te adore, oh Dios, y que ame como tú amas. Padre, sé con cada uno de mis hermanos. Tú sabes cada uno de sus corazones. Padre, en esta hora te he pedido, Dios, en esta hora, Señor, te entrego mi vida delante de ti. Tú sabes sus situaciones, sus problemas y aquellas limitaciones y barreras que impiden un genuino quebrantamiento delante de tu presencia, para dar paso a tu Espíritu. Trata con los corazones, Señor. Trata con nuestro espíritu, que muchas veces, Dios, es rebelde a ti. Ayúdanos, Señor, a esta transformación, porque en esa transformación descubriremos el verdadero gozo, el verdadero amor, la verdadera paz, la verdadera benignidad y toda la bendición que el mundo nunca jamás nos podrá dar. Nos encomendamos delante de tu presencia, Señor, y nos entregamos delante de ti. Hágase en nosotros conforme a tu plan y a tu voluntad, en el nombre poderoso, nombre sobre todo nombre, nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar, vamos a adorar al Señor, y que sea una oración desde nuestro corazón.